En la primavera de 2018, durante unas vacaciones muy esperadas que había estado planificando durante más de un año, Isabela Morales, una exitosa arquitecta de 35 años de Ciudad de México, decidió embarcarse sola en el crucero de lujo Mediterranean Dreams para celebrar su reciente ascenso profesional y disfrutar de un merecido descanso después de completar el diseño de un complejo hotelero costero. Isabela había elegido específicamente este crucero de 14 días que navegaría por el Mediterráneo occidental, visitando puertos emblemáticos como Barcelona, Marsella, Génova, Roma, Nápoles, Palma de Mallorca y Valencia, con la esperanza de encontrar inspiración arquitectónica, estudiando las construcciones históricas y modernas de cada destino para futuras referencias profesionales. Como arquitecta especializada en construcciones costeras y diseño de infraestructuras marítimas, Isabela tenía una fascinación particular por la ingeniería naval y se sentía completamente cómoda navegando en aguas abiertas, aunque esta sería su primera experiencia en un crucero de pasajeros de gran envergadura con más de 3.000 personas a bordo. Durante los primeros 4 días del viaje, Isabela se había integrado perfectamente a la rutina del barco, participando en conferencias culturales sobre arquitectura mediterránea, disfrutando de las comidas gourmet mientras tomaba notas sobre el diseño interior del navío, capturando fotografías detalladas de elementos arquitectónicos con su cámara profesional Canon EOS, y manteniendo contacto regular con su hermana menor Carmen a través de mensajes de texto y correos electrónicos desde su elegante camarote con balcón en la cubierta 10. El viernes 18 de mayo de 2018, Isabela había participado en la cena del capitán, donde conoció a otros pasajeros mexicanos y estableció conversaciones fascinantes sobre arquitectura naval, historia de las construcciones portuarias y sus planes futuros de especialización en resorts marítimos sustentables. Sin embargo, la madrugada del sábado 19 de mayo, Isabela Morales desapareció completamente del crucero Mediterranean Dreams, sin dejar rastro alguno, convirtiéndose en uno de los casos más desconcertantes de desaparición en alta mar en la historia de la navegación comercial mediterránea. Antes de continuar esta historia, déjanos en los comentarios de qué país y ciudad estás escuchando esta historia. La búsqueda inicial de Isabela comenzó inmediatamente cuando el personal de limpieza descubrió que su camarote estaba vacío durante el servicio matutino, con sus pertenencias aún organizadas y su cama sin usar, sugiriendo que no había regresado durante la noche después de las actividades sociales del viernes. El capitán Giorgio Martinelli ordenó de inmediato una búsqueda exhaustiva de toda la embarcación, movilizando a la tripulación de más de 1.200 personas para revisar sistemáticamente cada rincón del Massif navío, desde las cubiertas públicas hasta las áreas restringidas, incluyendo cocinas, lavanderías, salas de máquinas y espacios de almacenamiento que normalmente estaban vedados a los pasajeros. Las cámaras de seguridad del crucero fueron revisadas meticulosamente por el oficial de seguridad principal, revelando que Isabela había sido vista por última vez a las 23:47 horas del viernes saliendo del casino principal, aparentemente en dirección a su camarote, caminando sola y sin mostrar signos de embriaguez o desorientación. Sin embargo, las cámaras de los pasillos de la cubierta 10 no la captaron llegando a su habitación, creando un vacío inexplicable en su rastro que desconcertó a los investigadores. Durante las siguientes 48 horas, mientras el crucero continuaba su itinerario programado hacia Nápoles debido a las regulaciones marítimas internacionales, la búsqueda se intensificó con la participación de autoridades españolas e italianas, que abordaron el barco en el puerto de Valencia para coordinar una investigación oficial. Los otros pasajeros fueron interrogados sistemáticamente, especialmente aquellos que habían interactuado con Isabela durante la cena del capitán y las actividades nocturnas, pero nadie recordaba haberla visto después de su salida del casino. Su hermana Carmen, contactada por las autoridades del crucero, voló inmediatamente desde México a Italia para unirse a los esfuerzos de búsqueda, trayendo consigo fotografías recientes de Isabela y información detallada sobre sus hábitos, personalidad
y posibles contactos en Europa. A pesar de la búsqueda exhaustiva que involucró helicópteros de la Guardia Costera italiana, embarcaciones de rescate y equipos de buceo especializados, no se encontró ningún rastro de Isabela Morales en las aguas del Mediterráneo occidental, dejando a su familia devastada y a las autoridades completamente desconcertadas por la naturaleza inexplicable de su desaparición. Durante los 6 años siguientes, la desaparición de Isabela Morales se convirtió en uno de los misterios marítimos más perturbadores del Mediterráneo, generando teorías conspirativas, documentales independientes y una investigación privada financiada por su familia que se negaba a aceptar que su hermana hubiera simplemente caído por la borda, como concluyeron oficialmente las autoridades. Carmen Morales se convirtió en una incansable defensora de los derechos de las familias de personas desaparecidas en cruceros, estableciendo la Fundación Isabela Morales para proporcionar apoyo legal y emocional a otras familias enfrentando tragedias similares, mientras continuaba presionando a las autoridades mexicanas, españolas e italianas para mantener activa la investigación. Los registros oficiales indicaban que aproximadamente 20 personas desaparecen anualmente en cruceros alrededor del mundo, con la mayoría de los casos catalogados como accidentes o suicidios. Pero Carmen sospechaba que había algo más siniestro detrás de estas desapariciones sistemáticas. Durante años, contrató detectives privados, expertos en seguridad marítima y investigadores forenses para examinar cada detalle del caso de Isabela, descubriendo inconsistencias preocupantes en los protocolos de seguridad del Mediterranean Dreams y en el manejo inicial de la investigación. En agosto de 2024, exactamente 6 años después de la desaparición de Isabela, un pescador comercial llamado Antonino Ricci, que operaba desde el puerto de Palermo, Sicilia, hizo un descubrimiento que cambiaría completamente el curso de la investigación y revelaría secretos que habían permanecido ocultos en las profundidades del Mediterráneo durante más de media década. Mientras revisaba las redes de su boya de marcación automática, una tecnología GPS que los pescadores utilizan para localizar sus equipos de pesca en aguas profundas, Antonino notó que algo extraño estaba enredado en los cables de anclaje aproximadamente a 30 metros bajo la superficie. Al subir el equipo con la ayuda de su winche hidráulico, descubrió una maleta de cuero negro de alta calidad, parcialmente deteriorada por años de exposición al agua salada, pero sorprendentemente bien preservada debido a su construcción impermeable y la profundidad a la que había permanecido, protegida de las corrientes superficiales más destructivas. Antonino Ricci, un pescador veterano de 54 años, con más de 3 décadas de experiencia en las aguas del Mediterráneo, inmediatamente reconoció que la maleta no era basura marina ordinaria, sino algo que probablemente tenía importancia forense, por lo que decidió contactar a la Policía Marítima Italiana en lugar de simplemente descartarla como harían muchos pescadores con objetos encontrados en el mar. La maleta, cuando fue abierta cuidadosamente por los investigadores forenses en el laboratorio de la Questura de Palermo, bajo estrictas condiciones controladas, reveló contenidos que hicieron que el caso de Isabela Morales pasara inmediatamente de una desaparición accidental a una investigación de homicidio de primera prioridad. Dentro de la maleta, protegidos por múltiples capas de bolsas impermeables selladas profesionalmente, se encontraron documentos de identidad de Isabela incluyendo su pasaporte mexicano, su tarjeta de embarque del Mediterranean Dreams, con fecha del 14 de mayo de 2018, fotografías personales que había tomado durante el crucero, y más inquietante aún, un diario detallado que había estado escribiendo durante los primeros días del viaje, donde describía encuentros incómodos con ciertos miembros de la tripulación y pasajeros que la habían estado siguiendo y acosando persistentemente. El diario revelaba que Isabela había comenzado a sentirse cada vez más incómoda y preocupada por su seguridad durante los últimos 2 días antes de su desaparición, documentando específicamente las acciones amenazantes de un oficial de seguridad del barco, llamado Marco De Lucci, quien había estado haciendo comentarios inapropiados, apareciendo casualmente en los mismos lugares donde ella se encontraba,
y presionándola insistentemente para que cenara a solas con él en su camarote privado. Pero el contenido más escalofriante de la maleta era una nota manuscrita por la propia Isabela, fechada en la madrugada del 19 de mayo de 2018, donde escribía: «Si algo me sucede, Marco Delucchi sabe lo que pasó. He descubierto algo horrible sobre lo que está haciendo a otras mujeres en este barco. Tengo pruebas fotográficas escondidas en mi cámara. Carmen, por favor no dejes que esto quede impune. You're now». La nota también contenía coordenadas GPS precisas que correspondían exactamente a la ubicación donde la maleta había sido encontrada, sugiriendo que Isabela había planificado estratégicamente dejar evidencia de su destino en caso de que algo le sucediera durante la confrontación que evidentemente había anticipado. La investigación renovada se centró inmediatamente en Marco Delucchi, quien sorprendentemente ya no trabajaba para la compañía de cruceros Mediterranean Dreams, habiendo sido liberado silenciosamente de sus funciones apenas 3 meses después de la desaparición de Isabela, bajo circunstancias que la empresa se había negado a revelar públicamente, citando políticas de confidencialidad laboral. Los investigadores italianos, ahora trabajando en coordinación con autoridades mexicanas y españolas bajo los protocolos internacionales de crímenes marítimos, descubrieron que Delucchi tenía un historial preocupante de denuncias por acoso sexual y comportamiento agresivo hacia pasajeras femeninas que viajaban solas, quejas que habían sido sistemáticamente encubiertas por la compañía para evitar escándalos públicos que podrían dañar su reputación comercial. Cuando los investigadores finalmente localizaron a Delucchi en su apartamento en Nápoles, donde había estado viviendo con una identidad parcialmente falsa y trabajando en empleos temporales desde su despido, inicialmente negó rotundamente cualquier conocimiento sobre la desaparición de Isabela, afirmando que había tenido solo interacciones profesionales rutinarias con ella durante el crucero. Sin embargo, la presión investigativa se intensificó cuando los análisis forenses de la cámara de Isabela, recuperada de la maleta, revelaron fotografías que había tomado secretamente de Delucchi y otros miembros de la tripulación involucrados en actividades altamente sospechosas, incluyendo el transporte de mujeres aparentemente sedadas o inconscientes a través de pasillos restringidos durante las horas nocturnas, y reuniones clandestinas en secciones remotas del barco que no estaban bajo vigilancia de las cámaras de seguridad oficiales. Las fotografías también documentaban un patrón sistemático de comportamiento predatorio dirigido hacia mujeres jóvenes que viajaban solas, con evidencia visual de que Delucchi y sus cómplices habían estado operando una red organizada de tráfico humano, utilizando el crucero como vehículo para transportar víctimas hacia destinos donde serían vendidas a redes de prostitución forzada en varios países del Mediterráneo. La evidencia fotográfica era tan comprometedora que Delucchi, enfrentado con pruebas irrefutables de sus crímenes y la perspectiva de cadena perpetua, finalmente quebró durante un interrogatorio intensivo de 18 horas y confesó no solo el asesinato de Isabela, sino también su participación en una operación criminal que había estado funcionando durante más de 5 años, victimizando a docenas de mujeres que habían desaparecido durante cruceros por el Mediterráneo. La confesión de Marco Delucchi reveló una operación criminal de una escala y sofisticación que horrorizó a los investigadores internacionales, describiendo una red de tráfico humano que utilizaba cruceros de lujo como vehículos perfectos para el transporte de víctimas debido a la naturaleza internacional de las aguas marítimas y las lagunas jurisdiccionales que dificultaban las investigaciones coordinadas. Según su testimonio detallado, la organización había estado operando durante al menos 7 años, con Delucchi y otros oficiales corruptos de varios cruceros, identificando sistemáticamente a mujeres vulnerables que viajaban solas, especialmente aquellas de países latinoamericanos, cuyos gobiernos tenían menos recursos para investigaciones internacionales. El proceso típico comenzaba con el rastreo y vigilancia de víctimas potenciales durante los primeros días del crucero, seguido por acercamientos aparentemente casuales para evaluar sus conexiones familiares, situación financiera y nivel de sospecha sobre actividades anormales.
Isabela había sido seleccionada como víctima porque cumplía con el perfil perfecto: mujer profesional exitosa viajando sola, atractiva, sin acompañantes que pudieran notar patrones sospechosos, y ciudadana de un país que históricamente tenía dificultades para ejercer presión diplomática efectiva en investigaciones europeas. Sin embargo, Isabela había demostrado ser más observadora y cautelosa de lo que habían anticipado, notando y documentando sus actividades sospechosas en lugar de simplemente ignorar las señales de advertencia como habían hecho muchas víctimas anteriores. La noche de su desaparición, Delucchi había intentado drogar a Isabela durante una bebida en el casino, pero ella había sospechado de sus intenciones y fingido consumir el brebaje drogado mientras secretamente lo desechaba, lo que llevó a una confrontación directa cuando él se dio cuenta de que su plan había fallado. Según la confesión, Isabela había amenazado con exponer toda la operación a las autoridades al llegar al siguiente puerto, lo que había forzado a Delucchi y sus cómplices a tomar la decisión desesperada de eliminarla para proteger su red criminal. La habían llevado por la fuerza a una sección restringida del barco donde la habían asesinado, y posteriormente habían arrojado su cuerpo al mar durante las primeras horas de la madrugada, conservando su maleta con la intención de deshacerse de la evidencia en tierra firme, pero habían cometido el error fatal del lastre con coordenadas GPS que Isabela había plantado estratégicamente como una trampa póstuma. La información proporcionada por Delucchi permitió a los investigadores identificar y rastrear a otros miembros de la red criminal, incluyendo oficiales de múltiples compañías de cruceros, intermediarios en puertos de destino y operadores de redes de prostitución en Italia, España, Grecia y Turquía, que habían estado recibiendo y procesando a las víctimas secuestradas durante años. La operación internacional coordinada que siguió, denominada Operación Aguas Profundas, involucró a fuerzas policiales de 8 países diferentes y resultó en la detención simultánea de 37 individuos acusados de tráfico humano, asesinato, conspiración criminal y corrupción sistemática. Los registros incautados durante las redadas revelaron que la organización había victimizado a al menos 83 mujeres durante su periodo de operación, con edades que iban desde los 18 hasta los 45 años, provenientes de 15 países diferentes, aunque la mayoría eran de México, Colombia, Argentina y Brasil. Muchas de estas mujeres habían sido reportadas como desaparecidas accidentalmente durante cruceros, con sus familias recibiendo explicaciones vagas sobre caídas por la borda o suicidios por depresión durante las vacaciones. Explicaciones que ahora se revelaban como encubrimientos sistemáticos de una operación de secuestro masivo. El juicio de Delucchi y sus cómplices comenzó en Roma 18 meses después de su arresto, convirtiéndose en uno de los casos de tráfico humano más publicitados en la historia europea, con testimonio de sobrevivientes que habían logrado escapar de la red y familiares de víctimas que finalmente obtenían respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Carmen Morales se convirtió en la portavoz principal de las familias de víctimas, testificando emotivamente sobre el impacto devastador de la pérdida de Isabela y la importancia de reformar los protocolos de seguridad en la industria de cruceros para prevenir tragedias similares. La evidencia presentada durante el juicio incluyó no solo la confesión de Delucchi y las fotografías de Isabela, sino también registros financieros que mostraban transferencias de dinero por millones de euros, comunicaciones interceptadas entre miembros de la red, y testimonios de víctimas que habían sido rescatadas de burdeles en varios países mediterráneos. El veredicto fue unánime. Delucchi fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado y tráfico humano, mientras que sus cómplices recibieron sentencias que totalizaron más de 400 años de prisión combinados. El impacto del caso Isabela Morales se extendió mucho más allá del ámbito legal, provocando una revolución completa en los protocolos de seguridad de la industria de cruceros a nivel mundial, y estableciendo nuevos estándares internacionales para la protección de pasajeros, especialmente mujeres viajando solas. La Organización Marítima Internacional implementó nuevas regulaciones obligatorias
que requerían verificaciones de antecedentes más exhaustivas para todo el personal de cruceros, sistemas de vigilancia mejorados con cobertura completa de todas las áreas del barco, y protocolos de comunicación directa con autoridades portuarias para reportar inmediatamente cualquier desaparición de pasajeros. Las principales compañías de cruceros, enfrentando demandas millonarias y una crisis de confianza pública, invirtieron cientos de millones de dólares en tecnologías de seguridad avanzadas, incluyendo pulseras de rastreo GPS opcionales para pasajeros, sistemas de reconocimiento facial en tiempo real, y brigadas de seguridad especializadas entrenadas específicamente para detectar signos de tráfico humano y actividad criminal. La Fundación Isabela Morales, establecida por Carmen, se expandió internacionalmente para convertirse en la organización líder mundial en la lucha contra el tráfico humano en entornos turísticos, proporcionando capacitación a fuerzas policiales, apoyo legal a familias de víctimas y educación preventiva a viajeros sobre cómo reconocer y reportar actividades sospechosas. El caso también inspiró cambios legislativos significativos en múltiples países, incluyendo la Ley Isabela en México, que estableció protocolos especiales para ciudadanos mexicanos desaparecidos durante viajes internacionales, y creó un fondo de emergencia para financiar investigaciones familiares privadas cuando las autoridades locales no proporcionaran respuestas satisfactorias. Los restos de Isabela nunca fueron recuperados del Mediterráneo, pero su familia organizó un servicio memorial en la costa de Valencia, donde fue vista por última vez, instalando una placa conmemorativa que recuerda su coraje para documentar la evidencia que eventualmente llevaría a la justicia y salvaría las vidas de innumerables mujeres futuras. La maleta que había preparado tan cuidadosamente como su último acto de desafío contra sus asesinos se convirtió en el símbolo de resistencia de la Fundación, representando cómo incluso en las circunstancias más desesperadas, las víctimas pueden encontrar maneras de luchar contra la injusticia y asegurar que sus voces sean escuchadas. En los años posteriores al juicio, la historia de Isabela Morales se convirtió en un caso de estudio ampliamente enseñado en academias de aplicación de la ley, programas de estudios criminológicos y cursos de seguridad turística en universidades de todo el mundo, demostrando la importancia de la perseverancia familiar, la documentación meticulosa de evidencia y la cooperación internacional en la resolución de crímenes complejos que cruzan fronteras jurisdiccionales. La investigación también llevó al descubrimiento de redes de tráfico humano similares, operando en otras rutas turísticas populares, incluyendo cruceros por el Caribe, tours por el sudeste asiático y resorts, todo incluido en varios países, lo que resultó en una campaña global para mejorar la protección de turistas vulnerables en todas las formas de viaje internacional. Carmen Morales, ahora reconocida como una activista internacional de derechos humanos, continuó trabajando incansablemente para honrar la memoria de su hermana, estableciendo programas de becas para estudiantes de arquitectura de familias de bajos recursos en México, un campo que Isabela había amado apasionadamente y en el que había planeado hacer contribuciones significativas antes de que su vida fuera brutalmente truncada. La Fundación también desarrolló una aplicación móvil innovadora que permite a los viajeros enviar alertas automáticas de seguridad a contactos de emergencia, compartir ubicaciones en tiempo real y acceder a recursos de ayuda en múltiples idiomas, tecnología que ha sido adoptada por cientos de miles de viajeros internacionales y ha contribuido directamente a la prevención de múltiples secuestros potenciales. Los oficiales de la red criminal que recibieron sentencias menores han sido gradualmente liberados de prisión bajo estricta supervisión, pero muchos han proporcionado información adicional a las autoridades sobre otras operaciones criminales, contribuyendo a la disolución de redes de tráfico humano en múltiples continentes. El Mediterranean Dreams, el crucero donde Isabela desapareció, fue eventualmente retirado del servicio y vendido para chatarra después de que múltiples demandas legales y la publicidad negativa hicieran que operarlo fuera financieramente inviable. Pero su historia sirve como un recordatorio perpetuo de la importancia de la vigilancia y la responsabilidad corporativa en la protección de los pasajeros. La industria de cruceros como un todo
experimentó una transformación fundamental en sus operaciones, con mejoras de seguridad que, según estimaciones de expertos, han prevenido potencialmente cientos de crímenes similares y han hecho que los viajes en cruceros sean significativamente más seguros para millones de pasajeros anuales. Hoy, más de una década después de la trágica desaparición de Isabela Morales en las aguas del Mediterráneo, su legado continúa protegiendo a viajeros de todo el mundo a través de las reformas de seguridad, protocolos legales y programas educativos que se establecieron como resultado directo de su caso, y la determinación inquebrantable de su familia de encontrar la verdad. La Fundación Isabela Morales ha expandido sus operaciones a más de 30 países, proporcionando apoyo a familias de víctimas de tráfico humano, financiando investigaciones de personas desaparecidas y trabajando con gobiernos para desarrollar mejores marcos legales para combatir los crímenes internacionales contra turistas. El sitio web de la Fundación recibe millones de visitantes anuales que buscan información sobre seguridad en viajes, y sus materiales educativos han sido traducidos a 18 idiomas, llegando a comunidades que anteriormente no tenían acceso a información vital sobre cómo protegerse durante viajes internacionales. Carmen Morales, quien dejó su carrera en marketing para dedicarse completamente al activismo, ha sido reconocida con múltiples premios internacionales de derechos humanos y continúa viajando por el mundo, dando conferencias sobre la importancia de la seguridad turística y la lucha contra el tráfico humano. La maleta de cuero negro que Isabela había preparado tan estratégicamente como su mensaje final está ahora exhibida en el Museo Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, donde sirve como un poderoso símbolo de resistencia y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de justicia. Marco Delucchi murió en prisión en 2029, después de ser atacado por otros reclusos que habían conocido los detalles de sus crímenes, pero antes de su muerte, proporcionó información adicional que ayudó a resolver varios otros casos de personas desaparecidas y llevó al arresto de criminales adicionales que habían escapado durante las redadas originales. Las coordenadas GPS que Isabela había incluido en su nota final han sido incorporadas en un memorial virtual accesible en línea, donde personas de todo el mundo pueden dejar mensajes de apoyo para su familia y renovar su compromiso de proteger a otros viajeros vulnerables. Su historia ha inspirado múltiples libros, documentales y una película dramática que ha ayudado a mantener la conciencia pública sobre los peligros del tráfico humano y la importancia de mantenerse vigilante durante los viajes internacionales. El puerto de Valencia, donde Isabela había planeado explorar la arquitectura histórica durante su escalada final, ahora cuenta con una plaza que lleva su nombre, donde una estatua conmemorativa recuerda a los visitantes que incluso en los lugares más hermosos del mundo, debemos permanecer alerta y cuidar unos de otros para asegurar que tragedias como la suya nunca vuelvan a repetirse.